O sea, nosotros tenemos que pasar de un diseño digital a una pieza fabricada. Normalmente, una primera cuestión que hay que tener claro es que no es lo mismo una foto que un diseño digital. A veces todavía hay gente que a veces me diseño, me dice, "Mire, quiero imprimir esto", y le digo, bueno, sí, no hay problema, tráeme el diseño digital y me trae una foto. Y una foto, presentación bidimensional, una imagen de un objeto del cual un diseñador, un dibujante, podría intentar armar el modelo digital. Idealmente, si vamos a hacer el modelo digital en base a las fotos, deberíamos sacar fotos, digamos, una de frente, una de perfil y una de arriba, para tener los ejes bien cartesianos y poder ponerlas dentro del programa de diseño como fondo y hacer como un calcado de esas imágenes para generar los objetos. Sería una alternativa. Pero es muy distinto una foto que un modelo digital. Un modelo digital es una representación tridimensional del objeto que lo podemos estar viendo desde una perspectiva, pero está la representación completa. O sea, un modelo digital de una pieza la tiene dibujar, la puedo poner hacia arriba, hacia abajo, para verla en el ángulo que yo quiero, pero ya está diseñada 360 grados en todos sus ángulos. En general, para diseñar hablamos de programas de CAD. Programas de CAD, el más conocido es el AutoCAD, pero después también hay otros que son muy populares, como el SketchUp, como el Tinkercad, como el Blender, como otros programas un poco más sofisticados, como bueno, ya que se usan en la industria automotriz, como el CATIA o el SolidWorks, que se usa también para simulaciones y para diseño mecánico. Entonces, tenemos que partir de un diseño digital para poder fabricarlo. El programa muy popular que se está usando ahora para impresión 3D es el Fusion 360, que es un programa que permite diseñar y hacer una interfase muy simple con los programas de slicing. Porque después de tener el diseño, hay que llevarlo a un programa que hace el rebanado, el feteado, el slicing. Ese programa lo que hace es, a la representación tridimensional del objeto, lo coloca en una posición que nosotros escogemos y lo rebana en capitas, de forma lógica. Esto no es que hace ninguna cuestión física, pero lo separas de un espesor que le definamos de acuerdo a la tecnología de impresión que vamos a usar. Puede ser un espesor de 1/10, 2/10, 3/10 de milímetro para impresoras de filamento, y para impresoras de resina tal vez 2 centésimas, 3 centésimas de milímetro cada capa. Y después para cada capa, para cada feta de pieza que tiene que construir, la máquina va a diseñar un patrón de movimiento del cabezal, donde el cabezal se va a ir moviendo y va a ir aportando material y va a ir construyendo esa capa. Y ese patrón de movimiento después se expresa en un código que se llama código G, G-code, código G, que es el lenguaje de programación o el lenguaje que utilizan la mayoría de las impresoras 3D y algunos otros equipos como una fresadora CNC o algún tipo de máquina de control numérico, donde se están definiendo instrucciones de movimiento. El código G lo que son instrucciones de movimiento. Muévase para arriba tanto, para la derecha tanto, extruya tanto. Entonces, es un archivo que incluso lo podríamos llegar a leer si uno lo abre con un editor de texto, y tiene comandos, uno después de otro, uno lo podría editar o modificar. Hay gente que antiguamente escribía código G para las fresadoras y para esas cosas. O sea, es factible de que una persona con un poco de entrenamiento pueda escribir eso. En realidad es complejo y no tiene sentido, porque si yo puedo dibujar el objeto, pasarlo por un programa que automáticamente me genera
en base al modelo digital, el código G es mucho más simple. Entonces, esos son los programas que usamos para impresión 3D. Los programas que hacen el slicing, que permiten descomponer un objeto en capas y para cada capa definir cuál va a ser el patrón óptimo de movimiento del cabezal. Realmente han ido mejorando mucho los programas que hacen el slicing con el tiempo. Realmente las impresoras 3D, si uno las compara, las que van hace 5, 6 o 7 años, no han cambiado mucho, porque sigue siendo un aparato que se permite mover el cabezal en 2 ejes y después va subiendo el cabezal y va aportando material en forma precisa. Y eso no ha cambiado mucho, pero las impresiones salen mucho mejor. Las impresiones mejor principalmente porque han mejorado mucho los software que hacen la determinación de cómo hacer el movimiento. Hoy tienen mucho más inteligencia esos programas, saben compensar la velocidad. Pero antes, cuando llegaba a una esquina y hacía como un escalón, había un exceso de material, porque cuando llegaba se paraba y arrancaba de vuelta, estaba más tiempo detenida en la esquina y entonces ahí se hacía como una pelotita. Ahora han logrado disminuir eso poniéndole que después de que haya una esquina o una frenada, haya un impulso adicional de aceleración para que la máquina salga rápido de esa posición y no se acumule material. Hay otras cosas como por ejemplo que hoy la máquina no tiene una sola velocidad de impresión, sino que para hacer la parte interior no visible lo hace más rápido y cuando va a hacer la parte exterior, que es la parte visible, lo hace más lento. Eso hace que el tiempo de impresión. O otras cosas que tienen las máquinas, como por ejemplo que generan soportes de distintas formas. Hace 7 años, cuando empezamos con la impresión 3D, las máquinas no generaban soporte. El soporte lo generábamos directamente diseñando. En cambio hoy, no. Hoy el soporte lo podemos generar diseñando, pero muchas veces le pedimos directamente al programa de slicing que genera automáticamente soporte y el programa de slicing es capaz de generarlo en forma automática. Entonces, bueno, son todas pequeñas cosas que han ido avanzando que hacen que hoy el proceso de impresión 3D sea más confiable y sea más rápido. Entonces, es muy importante el programa que vamos a usar como slicer. El slicer es el proceso de pasar de un modelo en 3D a un archivo con código G, que es el que interpreta nuestra impresora 3D. O sea, yo para usar el 3D tengo que tener un archivo en el formato código G. Para generar el código G lo podría escribir a mano, es un lío, o puedo dibujar un objeto en un programa de CAD, llevarlo a ese objeto en 3 dimensiones a un programa de slicing y generar de forma automática el código G. ¿Cuáles son los programas para hacer slicing? Hay muchos. Yo les voy a mostrar algunos. Los programas para hacer slicing, digamos, tenemos el Prusa Slicer. Este es código libre. Prusa es un joven de Estados Unidos que realmente es muy bueno haciendo impresoras 3D. Ha conseguido, digamos, se esmera mucho por conseguir buena calidad de los productos y hacer un control de calidad exhaustivo de los componentes que usa y vende impresoras no baratas, $700 para arriba los kits, pero son confiables y andan muy bien. Y tiene un software que se llama Prusa Slicer. El Prusa Slicer se lo puede descargar en forma gratuita de la página, que permite imprimir no solamente en impresoras de filamento FDM, sino también en impresoras de resina. Ese programa es un programa bastante, yo acá les puedo abrir una versión. La interfase gráfica por ahí no es tan bonita, es un poco tosca, a veces nos puede parecer un poco antigua la interfase gráfica, pero el funcionamiento del programa es muy eficiente, ¿no? O sea, no nos quedemos con la primera impresión que nos genera, digamos, sino intentemos
ver lo positivo que puede tener el programa. El Plus Slicer acá lo tengo abierto. Se puede descargar de la página de esa web que yo les mostré. Lo que te muestra es una área de impresión. En general esta representa la base de la impresora. Yo tengo que elegir una impresora. Yo aquí lo tengo que configurar, cuáles son los parámetros de impresión, altura de capa, tipo de filamento, la impresora que tengo, el porcentaje de relleno, un montón de parámetros, y después de configurar, le pongo que genere, y esta impresora va a generar el patrón en movimiento para que una impresora 3D pueda construir este objeto. O sea, este es un objeto que está diseñado desde un programa de CAD. Este programa de slicing lo que hace es simplemente lo abre, lo coloca en la plataforma de una impresora de forma lógica y yo le defino los parámetros de cómo quiero imprimirlo y digamos, lo termina construyendo el objeto en base al movimiento de un cabezal que se va moviendo y va construyendo capita por capita, ¿no? El Process Slicer es un programa interesante, no es el que vamos a usar en este curso en forma exhaustiva, pero le digo que existe porque hay mucha gente que lo está usando y está bueno. Hay otro programa que es interesante que la gente usa, que es el Chitubox. El Chitubox es un programa que se usa más para las impresoras de resina. Es muy bueno. El Chitubox es un software que se usa para las impresoras de resina, es open source también. El Process Slicer también es open source, no hay que pagarlo. O sea, es un programa que lo podemos usar de forma gratuita. El Chitubox también. El Chitubox permite imprimir en impresoras de resina, ¿no? Que en la impresora de resina no se va haciendo la impresión con un hilo de filamento, sino en una batea con líquido se va exponiendo una imagen desde abajo, que la batea es transparente en el fondo, y entonces se endurece en el lugar donde se expuso la imagen, y después se va levantando una capita, se llena de líquido, y de vuelta se proyecta otra imagen. Se va proyectando capita por capita imágenes completas en la impresora de resina. El Chitubox es un programa que permite armar toda esa secuencia de imágenes y la secuencia de movimientos para impresoras 3D de resina. El Process Slicer permite hacerlo para las impresoras de filamento. Hay otro programa que es bastante conocido, que es el Simplify. El Simplify 3D, que hay gente que es fanática de él. Lo que pasa es que es caro. Vamos a ver ahora cuánto está costando. Este es un software que hace lo mismo que hace el Process Slicer, pero no es gratuito, sino que es un software pago. El Simplify 3D es un software que anda muy bien, pero no es gratuito, como les digo. El software para imprimir cuesta $149, $150. Es casi el valor de una impresora económica, ¿no? Entonces, Simplify no es mal software, es muy bueno. Hay gente que es fanática de él, pero no es gratis, hay que pagarlo. Y entonces, por eso yo no lo recomiendo como primera opción. Yo la primera opción que os recomiendo
es el Cura, que es un software de Ultimaker. Ultimaker es uno de los fabricantes número uno de impresoras 3D de muy buena calidad. O sea, son impresoras 3D las más caras, las mejores. A veces hay gente que me dice, las impresoras 3D que recibimos acá son de mala calidad. Y sí, tal vez son de mala calidad, pero el precio que estamos pagando es por lo que recibimos. O sea, una impresora Ultimaker puede estar costando 800, 1000, 1500, $2000. Claro, una impresora de ese tipo está mucho más cara que lo que compramos nosotros de impresoras acá en Argentina. Entonces, ¿son impresoras de mejor calidad? Sí, seguramente, pero también son de otro rango de precio. Acá las impresoras que recibimos son las impresoras que afuera cuestan entre 130 y $200. ¿Sí? Y que entonces no vamos a encontrar la misma calidad. Impresoras número uno en calidad, Ultimaker, MakerBot, y eventualmente Prusa, la Prusa original de Joseph Prusa. Por supuesto, mejor es Ultimaker, después MakerBot, y después Joseph Prusa, mucho peor que las otras, pero sigue siendo de las líneas buenas. Y después de las líneas económicas, y bueno, tenemos varias marcas. Tenemos la Creality, la Higitech, la Wanao, alguna otra marca ya menos conocida, como Vitofeli o alguna otra cosa rara, o como Helbot, pero Vitofeli y Helbot en realidad son nombres argentinos que le ponen a máquinas extranjeras. O sea, son máquinas extranjeras que acá le ponen el sello con la marca local. Yo diría más bien las marcas grandes, como les digo, de línea económica, la Creality, la Wanao, la Higitech, como las más populares de la línea económica. Bueno, el software, el Cura, se descarga desde la página esta de Ultimaker. Ultimaker es el fabricante número uno de las máquinas hogareñas, un número uno en cuanto a calidad y en cuanto a precio. Tienen muchas cosas muy interesantes para ir a ver en la página esta de Ultimaker, porque pueden ver materiales, aplicaciones, manuales de ejemplos con fotos de impresiones que salen con distintos tipos de defectos, cómo corregirlos. Realmente hay mucha información muy interesante. Pueden pasarse horas mirando el material que está acá y está bueno. Y tienen para descargar el software que es el Cura. ¿No? Si ustedes descargan el Cura, es gratuito. Ahora sale una versión paga, pero no estoy seguro que esto es Digital Factory, pero no sé qué ventaja tiene respecto al Cura. Yo directamente bajo el Cura, que es el que uso, que es gratuito. Se descarga desde acá, se descarga desde el link de descargar y se instala en su computadora. Es compatible no solamente con las máquinas Ultimaker, sino con la mayoría de máquinas que hay en el mercado. ¿No? Salvo las MakerBot, creo que todas las otras máquinas que he visto en el mercado trabajan con Cura. Y las MakerBot tienen lo mismo que la FAR, tienen algún tipo de archivo muy particular que usan, que es el X3G, que se puede generar con el Cura, pero hay que agregarle un plugin al Cura, o un software adicional, o desde el Cura se genera el código G común y después se lo postprocesa con otro programa que genera el X3G. Bueno, el Cura, una vez que lo instalamos, vamos a ir al Cura. Una vez que lo instalan, yo acá voy a borrar mi objeto. Una vez que lo instalan el Cura, la primera vez que lo abren, les va a aparecer una pantalla en agregar impresoras. Cuando ustedes lo abran por primera vez, les aparece una pantalla como esto de impresoras. La primera pantalla es una pantalla como esta, agregar una impresora, porque cuando abren el Cura no lo pueden usar si no agregan antes una impresora. Ahí hay que elegir no impresora de la nube ni impresora IP, sino agregar una impresora fuera de red. Y las primeras que aparecen son los modelos Ultimaker, porque el Cura está hecho por la gente de Ultimaker. Entonces hay que buscar
la marca del fabricante de impresoras que tengamos. Si tenemos una impresora Creality, como la Ender 3, la Ender 5, la Ender 3 Max, en general nos conviene ir a la página de Creality Cloud y descargar desde ahí el Cura, porque ya viene con el perfil configurado por la impresora. Si no, cuando intentamos darla de alta desde acá, a veces no están todos los modelos de impresora. Por ejemplo, en Creality está la CR10, Ender 2, Ender 3, Ender 3 Pro, pero no está la Ender 3B2, por ejemplo. Y si tengo una Ender 3B2, ¿qué hago? Y bueno, o va a la página de Creality y trata de buscar el perfil de ahí, o buscar la Ender 3 Pro, que es la más parecida, y más o menos mandar. Porque en realidad entre la Ender 3, la Ender 3 Pro y la Ender 3B2, los cambios son más bien estéticos. En cuanto a tamaño de impresión, tecnología de impresión, es muy equivalente. Entonces, lo que hay que hacer una vez que instalamos el Cura, hay que agregar una impresora. ¿Qué impresora agregamos? La más parecida a la que tengamos. Si encontramos el modelo exacto, mejor. Si no llegamos a encontrar el modelo exacto, podemos poner el mismo fabricante o un modelo similar. Si no hay caso, no encontramos ni el modelo similar, ni de fabricante, digamos, ni una equivalente, lo que tenemos que buscar hay una que se llama genérica, Custom FF Printer. Esa vale para todo. No es la ideal, pero es muy genérica y entonces uno la puede usar para cualquier otra impresora. Ya que le voy a poner un nombre, ejemplo curso. Y lo voy a dar de alta para ver el proceso. Una vez que la tenemos dada de alta en la impresora, tenemos que empezar a configurarle algunos parámetros de la impresora. Como por ejemplo, el tamaño, alto, ancho, profundidad y alto. Yo no, supongamos que voy a configurar una impresora equivalente a una Magna. Si van a buscar una Magna, busquen directamente de GLBot las Magna 1. Pongo el tamaño, pongo si la plataforma está caliente, se puede calentar o no, le marco que sí. Después voy a los parámetros de la máquina en sí. El diámetro de la tobera es muy importante porque eso me dice cuál es el agujerito que tiene de salida de material, que eso va a determinar cuál es el espesor del hilito de material que va a ir saliendo. Eso le dice a la máquina cada cuántos milímetros tiene que hacer las pasadas. Porque si la máquina va a hacer una pasada y va a volver para arriba y va a volver para abajo, entre pasada y pasada tiene que haber un espacio que coincida con el ancho de la boquilla. Porque si ya la boquilla la tiene de 0,4, desde el eje central va a ir 0,2 para cada lado. Y se va a tener que mover 0,4 para bajar, de manera que cuando baje la línea de vuelta de 0,2 para cada lado, esté tocándose con la anterior, pero que no haya un espacio de aire. O sea, el diámetro de la boquilla es un parámetro fundamental porque le dice a la máquina cada cuánto tiene que pasar. Cuanto más grande sea la boquilla, menos pasada va a hacer la máquina. Cuanto más chiquita sea, más cantidad de pasadas va a tener que hacer, entonces va a demorar más. Ahora, ese valor depende de la boquilla que estemos usando. Normalmente las boquillas que vienen son intercambiables, se pueden comprar boquillas de mayor diámetro. El diámetro estándar de todas las boquillas es 0,4 milímetros, o sea, 4 décimas de milímetro. Eso es como un estándar ya bastante universal. Cuando queremos cambiar por un modelo más grande es cuando estamos buscando hacer las cosas más rápido. Cuando queremos buscar boquillas más pequeñas, cuando queremos mejorar la calidad. Entonces, a veces, para mejorar la calidad, nos podemos encontrar con gente que imprime con boquillas de 0,3 milímetros o 0,2 milímetros, incluso, que es muy finita, muy delgadita. El peligro de ir con boquillas tan delgaditas es que es mucho más sensible nuestra máquina con esa boquilla tan delgadita a cualquier taponamiento por alguna dureza que venga en el material o cualquier inconveniente. Entonces, cuanto es más chiquitito el material, es más probable que tengamos algún problema con el material. En cambio, cuanto más grande es el diámetro de salida,
menos problemas vamos a tener. ¿Para qué ponemos diámetros más grandes o boquillas más grandes? Ponemos boquillas más grandes para que la impresión se haga más rápido. O sea, Gustavo, sí, sí. el tamaño de la tobera, dijiste que es el tamaño de la boquilla. Claro, sí, sí, la tobera, boquilla, ¿qué otro nombre le ponen? Nosle, o sea, en la nariz, es la misma cosa. ¿Verdad? Tobera, boquilla, nosle, son tres nombres que le ponen a la piecita esa de bronce delgadita que va, por la cual sale el filamento. Ok, En el gracias. software, en el software yo le pongo tamaño de tobera, como estamos viendo ahí. Debería coincidir el tamaño que yo le pongo con el tamaño real, pero a veces podría no coincidir. Yo podría ponerle al software, engañarlo, decirle que tengo una tobera más chiquita que que la tobera real y la cosa funcionaría. Demoraría un poco más, haría un pequeño solapamiento. O sea, si yo le digo, yo tengo una tobera de 0,4, una boquilla de 0,4, y yo a su año le digo, tengo una boquilla de 0,3, lo que va a hacer es va a hacer las pasadas más cerquitas unas de otras, porque va a tratar de separar entre cada eje de pasada 0,3 milímetros. Si yo tengo una boquilla más gruesa, se van a solapar un poquito las capas y no va a ser tan grave, pero va a demorar más. Pero no le puedo decir al revés. Si yo al revés, si yo tengo una boquilla de 0,4 y a software le digo que tengo una boquilla de 0,5 o de 0,6 para que haga las pasadas más lejos y para que demore menos tiempo, pero si le digo un diámetro de boquilla mayor que el real, lo que va a pasar es cuando la pieza se imprima, los hilitos no se unen unos a otros y va a quedar todo como una maraña de hilos, que a veces se hace eso adrede para generar ese efecto, pero no te queda la pieza sólida, te queda con un montón de hilitos y que se ven los hilitos, ¿no? Queda un efecto raro, a veces simpático, pero totalmente, digamos, distinto a la pieza maciza. Entonces, primer parámetro importante, el diámetro de la tobera o de la boquilla. Segundo diámetro importante es el diámetro del filamento. ¿Por qué? Porque esto le dice a la impresora cuál es el diámetro del filamento que ella va a empujar. Ella no va a saber cuál es el diámetro, sino va a calcular cuántos milímetros va a empujar ese filamento y en función del diámetro que yo le diga, va a empujar mayor o menor cantidad de milímetros para obtener el mismo volumen de material. O sea, la máquina hace un montón de cálculos. El cura, cuando calcula ese código G, en función de cuál es el diámetro del material, calcula cuánto tiene que empujar linealmente ese material para obtener un volumen de material dado. Entonces, si ella necesita cubrir un decímetro cúbico de material, tendrá que empujar un decímetro cúbico de material, que serán una cierta cantidad de milímetros que multiplicado por la superficie que tiene el material, el hilito, te va a calcular el volumen. Si yo le digo a la máquina que tengo un filamento comprado de un diámetro más chico que el real, la máquina va a terminar aportando más material que necesario, porque va a calcular que tiene un hilito muy finito y entonces tiene que empujar muchos milímetros. Pero resulta que si el diámetro del filamento era más grueso que el real, que el teórico que yo había puesto que era muy finito, se va a exceder en material. Entonces, el diámetro del filamento es muy importante, ¿verdad? Porque si no, puede haber un exceso de material o una escasez de material. Normalmente, los filamentos aquí los tenemos de 1,75 milímetros. ¿Verdad? Es lo que usamos casi siempre. El filamento argentino es malo. La mayoría de las veces, el diámetro del filamento que nos vamos a encontrar en los filamentos que compramos en Argentina no son tan precisos. Si nosotros vamos a ver, por ejemplo,
Y ese es un problema, ¿sí? Y un problema de calidad. Why Cornell 3D printer? Joseph Prusa es este joven de Estados Unidos que se especializó en armar impresoras 3D basadas en el proyecto RepRap y la fue mejorando. Y tiene realmente cosas muy interesantes. Tiene algunos videitos muy lindos donde tienen miles de impresoras simultáneamente funcionando. Tiene el récord de Guinness, no sé si son 3.000 impresoras funcionando o más impresoras funcionando simultáneamente. The biggest feature of this Hey, it's Joel. We're here in Prague in the beautiful Czech Republic. We're here for Maker Faire. But what's also here? This is your print farm right here. Yes, it is. How many machines do you have in this? So right now we have 500 printers here. 500. Yes. That's amazing. And there's around 400 more around the office. Yes. 900 printers in total in this building. O sea, 9.000 impresoras ahí en ese punto y después tienen un récord de algo así como, no sé, son 300.000 impresoras que las puso en funcionamiento para el récord de Guinness únicamente, ¿no? Y funcionando simultáneamente. En este caso están las impresoras imprimiendo partes de impresoras porque él vende las impresoras. Pero yo lo que quiero mostrar es la fábrica de filamentos que está dentro del mismo fábrica de Prusa, está la fábrica de filamentos. Es importante tomar conciencia de la importancia de tener un filamento de un diámetro uniforme, porque una pequeña variación en el diámetro del filamento ya va a hacer que nuestra impresión salga mal. O sea, es fundamental que el diámetro del filamento sea súper preciso. Si sobra material, la impresión sale mal. Si falta material, la impresora sale menos. Y la máquina, ¿cómo calcula cuánto material? Bueno, tiene un mecanismo muy preciso para empujar por milímetros la cantidad de material que sale, pero depende de que el diámetro del filamento sea el correcto. Estoy buscando, aquí está. Aquí en Argentina hay 4 fábricas de filamento. Está la gente de Hellbot, la gente de Printalot, la gente de Grilón y la de GST, que por supuesto no fabrican materia prima, pero hacen el laminado del hilo, ¿no? Pero en una fábrica... Right. And it weighs it precisely down to 1/10 of the gram. Oh. To make the mix perfect. So when we make the recipe, it's always the same. This way, the spool 1 and spool 10 are the same color. Ahí está en la parte de fábrica de filamentos. Primero se disuelve el material y después tienen toda esta parte. Después que sale el material, se enfría y tiene una máquina muy precisa que le acomoda el diámetro, lo estira un poquito. Okay. So this is the warm one, and we are slowly getting to the cool one. And you can see that the warm one has Calientan y después lo enfrían y después lo estiran. The cool one doesn't. Oh, wow. Yeah. What is this right here? So it is, these parts are for getting the water of the filament. Yeah. Se enfriaron con agua y después entonces hay que secarlo. During the water cooling process, the filament doesn't absorb basically any moisture. Oh, is it because of the time? It's not when they're
you know, slowing down the extruder because that has a lot of Después de lag, eso, so it's rotating at constant pasa por la speed. máquina esta que lo va So, estirando the can pull para faster, calcular, making para the filament thinner que or quede el slower, diámetro and perfecto. filament wider. And this is automatic. Yeah, all it goes Esa es la parte más to precisa, ¿no? CID. Now we are going to the accumulator. This looks cool. Yeah, what this is good for when you finish spooling one of the spools and you want to start doing another one. So you cut the filament, but it will be flying out. So instead of the filament flying out, this just, it looks like Ahí it se va expands like an accordion. midiendo el diámetro del filamento y se va estirando o no para lograr el diámetro preciso. And when you start the new spool, it just winds faster, and this gets closer together. Okay. After that, it's just winding the spool, and these are actually the spools. Cardboard core. Yeah, so we just make the standard spools wider, so it can hold 2 kilos a year. Right there. Yeah. In this room there. Ahí se va midiendo el diámetro del filamento, el color, y se va registrando. O sea, digo, And you can see the eso, digamos, ¿por qué les cuento esto? Porque claro, un filamento de estos de Joseph Prusa bien hecho cuesta capaz que $19 afuera, o $17. Aquí nosotros estamos comprando filamentos de $3, de $4 de afuera. Son filamentos que no tienen ese control de diámetro. Entonces nosotros tenemos a veces que corregirlo cuando imprimimos. O sea, nosotros tenemos que, o le mentimos en el diámetro, o sea, el diámetro que le ponemos al software tiene que ser el diámetro preciso, el real del filamento. O le ponemos el diámetro teórico y después corregimos el flujo. Si compramos filamentos perfectos, no de los que venden acá en Argentina, sino de los importados, bueno, vamos a poner 1,75 que es el diámetro real y las cosas van a andar bien siempre. Si compramos filamentos aquí en Argentina, a veces vamos a tener que poner, o ponemos 1,70 o 1,80 o 1,75, de acuerdo a lo que uno vea que está sucediendo, o le ponemos el diámetro teórico en 1,75 siempre, y nos acostumbramos a corregir con otro parámetro que hay, que es el flujo. Entonces le ponemos un flujo del 90%, del 92%, o un flujo del 105%, si está faltando material, para compensar la escasez o la falta de el exceso de filamento por problemas de diámetro. O sea, la máquina no sabe cuánto volumen de material ella aporta. Lo que sabe es cuánta longitud de filamento aporta. Si es que el filamento tiene el diámetro teórico, con eso hace los cálculos y la cosa anda bien. Si el filamento viene de un diámetro un poquito con exceso, el 3%, el 5% de exceso, ya se generan un montón de problemas de impresión. Y entonces yo tendría que compensarlo diciéndole a la máquina que extruya menor volumen, menor longitud para compensar ese exceso de diámetro. Lo mismo, si el diámetro del filamento que compré tiene un diámetro menor que el teórico, va a haber una falta de material. Y entonces voy a tener que compensarlo diciéndole que extruya un 105% de material teórico para que haya un 5% de exceso. Entonces, el diámetro de la tobera me determina cada cuánto van a ser las pasadas. El diámetro de filamento es un parámetro que usa la máquina para calcular cuánto material va a tener que empujar, va a tener que aportar en cada momento. Si el diámetro teórico no coincide con el diámetro real, voy a tener problemas de sobreextrusión, exceso de material, o de subextrusión, falta de material. Se pueden compensar o tocándole el diámetro para que se ajuste el diámetro real, o tocándole otro parámetro que se llama flujo. El flujo es un multiplicador. Si le pongo flujo 100%, calcula el movimiento de acuerdo al diámetro teórico. Si le pongo un flujo más grande, está haciendo un exceso de material, y si tengo un flujo más chico, le va a aportar menos material. Con el parámetro del flujo, yo puedo compensar las variaciones del diámetro del filamento. En algunas máquinas, como en la Magna 1, yo puedo tocar el flujo mientras voy imprimiendo. En otras máquinas tengo que hacer el ajuste en el Cura directamente cuando genero el archivo. ¿Se entiende hasta ahí? Supongamos que sí.
Sí, sí, sí. Supongamos que... O sea, vamos viendo dos parámetros. El diámetro de la tobera y el diámetro del filamento. Muy importantes los dos. Y un tercer parámetro que es casi hermano del diámetro del filamento, que es el flujo. Con el flujo podemos dejar siempre el flujo 100% y tocamos el diámetro, o dejamos el diámetro teórico 1,75 y tocamos el flujo. Normalmente no tocamos los dos porque si no sale un lío. O sea, porque la máquina va a hacer la multiplicación de los dos para todos los cálculos. Bueno, vamos al cura. Entonces, primero vamos antes de entrar a cada uno de los parámetros, estábamos viendo los ajustes de la máquina. En la máquina yo le puse la tobera, el diámetro del material, y después los desplazamientos estos del eje, es porque a veces no imprime en el punto exacto inicial, sino un poco desfasado hacia la izquierda o hacia arriba. Con eso se logra centrar el área de impresión que coincida con la cama. La cama sería la superficie de impresión. Yo ahí di de alta una máquina nueva. Di de alta una máquina nueva que le puse ejemplo, curso de impresión 3D. Si uno da de alta una máquina que ya viene, que no como el modelo custom, sino con el modelo que ya está definido, que es una Ender 3, lo que sea, no tiene que andar tocando tantas cosas porque ya viene con todos los parámetros estándar. Ahora, vamos a hacer un repaso sobre el cura, qué es lo que hace. Después el cura las distintas pantallas o vistas que tiene disponibles, y después vamos a ver con todo lo que son los parámetros. Ahora vamos a ver primero, este es el cura, el software en el cual lo único que hicimos fue definir una impresora. Yo en teoría, ¿qué es lo que voy a hacer con el cura? Yo voy a abrir, aparte de definir una impresora, yo abro un objeto. Yo, por ejemplo, abro un objeto simple que me habían pedido que imprima. Lo coloco en la forma adecuada. Ahí lo estoy colocando el objeto en la base de impresión. Después de colocar el objeto en la base de impresión, yo voy a definir parámetros de impresión, que acá primero lo voy a poner una vista inicial con algunos parámetros. El cura tiene un montón de parámetros de calidad, de paredes, superior, tiene un montón de parámetros. Dentro de cada uno de estos grupos hay capaz que 20, 30 parámetros, son como 300 en total. Pero yo abro el objeto, defino acá algunos parámetros de calidad de algunas cosas, y después le pongo segmentación, y ahí la máquina va a calcular cómo va a ser el movimiento para imprimir esa pieza de acuerdo a los parámetros que yo ya le haya puesto. Una vez que está segmentada, puedo pasar a la vista previa, donde yo voy a ver en la vista previa, si voy bajando con esta barrita, cómo se va a ir construyendo la pieza. O sea, preparar tiene una vista del modelo digital, en cambio en vista previa tiene una vista del proceso constructivo, capita por capita. En supervisar, yo si conecto la impresora a través de un cable USB, puedo enviarla a imprimir y ir viendo en el software cómo va imprimiendo. Pero normalmente lo que hacemos es, ponemos la pieza, generamos la vista previa, una vez que la vemos que está bien, la copiamos en una tarjeta de memoria al archivo G-code, y a esa tarjeta de memoria la llevo a la impresora y empiezo la impresión. O sea, normalmente el proceso es, como hice recién, abro el cura, después abro el objeto que quiero imprimir, configuro, hago la segmentación,
miro un poquito de la computadora que la segmentación haya quedado en teoría correcta, y si me parece que quedó correcta, acá en lugar de guardar memoria, y me llevo la tarjeta de memoria y la puedo poner en la impresora y se empieza a imprimir en forma automática. El proceso de impresión puede tardar varias horas, en este caso en una pieza chiquitita. Acá el teórico me dice que va a tardar 41 minutos. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, sí. Entonces, ahora lo que vamos a ver es cómo configuramos en forma correcta la pieza para imprimir, o por lo menos cuáles son las cosas que podemos configurar. O sea, que hay muchas cosas que yo puedo configurar para imprimir esta misma pieza. La pieza que diseñamos, o que yo abrí que estaba diseñada, es esta cosa así, que en realidad es un soporte para una balanza, es como un taquito. Yo puedo elegir cualquier objeto para imprimir. Ahora, ¿cómo lo configuro? Bueno, la primera cosa es ¿dónde la coloco? O sea, la ubicación. Pues yo puedo ubicarla vertical, horizontal, arriba. O sea, yo puedo ubicarla a la misma pieza de distintas maneras en la plataforma de impresión. No es trivial en qué forma la coloco, porque de acuerdo a cómo la coloca la pieza, como se va a ir construyendo capita por capita, va a ser más fácil o más difícil de imprimirla, y imperfecciones que van a quedar más disimuladas o menos disimuladas. Normalmente los problemas de impresión se dan en la parte de abajo de las piezas o en los lugares donde la pieza tiene que unirse con otra parte, otra pieza. O sea, yo para poder fabricar esta pieza, que se va a fabricar capita por capita, yo acá para poder fabricar la pieza, la coloco en una posición, pero si me fijo después cómo quedaría la fabricación de esto, voy a advertir que a veces la impresora le agrego cosas que no eran parte de la pieza original. Por ejemplo, ahí le agregó toda esa espiral color verde agua para que se adhiera mejor la pieza en la impresión. Y si yo voy subiendo capita por capita, llega acá un momento donde, en teoría, la máquina tendría que imprimir esa línea roja en el aire. Imposible que lo haga. Porque cuando la máquina llegue a ese punto, si intenta dejar el material para imprimir esa parte en el aire, no va a andar. Entonces yo tendría que configurarle y generarle un soporte, que es como un andamio. Porque acá en el software de simulación, todo, pero después en realidad si yo no tengo bien hecho aquí ahí le puse que genere soporte, y entonces la máquina genera ese andamio verde agua para que cuando llegue al punto en el cual necesita imprimir aquí si yo ahora lo veo capita por capita cómo se va imprimiendo, no sé si se llega a ver ahí un poco, ahí capaz que se ve mejor, que la máquina imprimió o no imprimió, sino tiene pensado imprimir, aparte de la pieza propiamente dicha que está con rojo, verde y amarillo, ese verde agua, que sería como un encofrado, un soporte,
para que en el momento en el cual la pieza ahí, una vez que voy a imprimir la pieza, se encuentre con ya un material de apoyo. Eso, si bien es un laburo, después un trabajo importante, retirar ese soporte adicional de abajo de la pieza, un trabajo y también una fuente de imperfecciones, porque ahí van a quedar a veces restos de materiales. Les muestro cómo, por ejemplo, cómo se hace eso. Esta es una pieza, por ejemplo, que se generó con un soporte aquí abajo. Claro, todo esto que está acá es parte del soporte que después hay que retirarlo. Después uno lo retira, queda, después de sacarle el soporte adicional, queda la pieza. Pero es un trabajo importante y aparte una fuente de imperfecciones. O sea, si esta pieza tiene ahí abajo algún detalle, aquí tengo una versión con el soporte, otra versión ya retirado de soporte. Esta es la pieza que tiene retirado de soporte. Ahora el soporte está tapando toda la pieza esa. Yo tendría que retirarlo seguramente con una pinza, con una espátula, y cortando para retirar ese encofrado que construyó la pieza, la máquina, para poder apoyar la pieza mientras se fabricaba. Si lo hago soporte muy blandito, puede ser que ni siquiera llegue a cumplir su función de soportar la pieza. Si lo hago soporte muy duro, puede ser que cuando yo lo saque al soporte, se me rompa la pieza, porque sea tan duro el soporte como la pieza propiamente dicha. Entonces, generar el soporte es una de las características más delicadas del proceso de impresión, donde yo tengo que elegir qué tipo de soporte, cuán duro va a ser el soporte, cuánta distancia va a tener el soporte de la pieza, y voy a tener que ubicar la pieza en forma adecuada para fabricarla en forma lo más simple posible y con menor cantidad de imperfección. En este caso, por ejemplo, si yo tuviese que imprimir esa pieza que estoy viendo, tal vez en lugar de generar el soporte, hubiera sido más inteligente directamente ubicarla en otra forma la pieza para fabricarla en esta otra posición. Entonces, en esa otra posición, por la forma de la pieza, no va a necesitar soporte, porque no va a tener ninguna pieza volando. Si yo la pongo inclinada, necesito de soporte porque me queda todo el eje ese en el aire. Pero si yo la pongo con el eje mirando hacia arriba, como es un eje que no se agranda, sino que al contrario se va achicando, no necesita soporte. Entonces, a veces simplemente ubicando la pieza en forma adecuada, ya evitamos la generación de soporte y evitamos el trabajo de quitarlo y evitamos las imperfecciones que genera el soporte. ¿Se entiende? Sí, sí. Gustavo, ¿y qué tanto en cuanto al porcentaje o de la dureza del soporte depende mucho del tamaño de la pieza de impresión? Depende de todo. O sea, un soporte normal a veces 7% de porcentaje de relleno, 10, 15%. Este soporte que está generado acá tenía un 15% de relleno y ya es duro. O sea, ya es una cosa que con un 15% de relleno y el otro 85% de aire, ya es un soporte resistente. Yo hasta podría pararme arriba del soporte y no se va a romper. Ahora, aquí hacía falta que sea así duro, porque esto era una pieza grande que tenía incluso un pedazo de soporte acá. Y entonces, si yo no le hacía un soporte duro, esta pieza pesa 800 gramos. Está hecha, digamos, tiene 42 centímetros de largo. Entonces, si no le pongo un soporte con cierta resistencia, no va a cumplir su función y se va a doblar. Ahora, para una pieza chiquita, a veces pongo un soporte del 4%, 5%, para que haga apenas unos tabiques cortitos de un ancho de una boquilla. O sea,
un tabique de 0,4 milímetros y a los 2 o 3 centímetros otro tabique. Y eso es muy fácil de retirar. Y queda una pequeña imperfección que es la unión del tabique con la pieza. Pero es fácil de retirar, queda poca imperfección. Cuanto menos porcentaje de soporte le pongo, mejor es digamos, la pieza terminada. Idealmente no tendría que ser con ningún soporte. Si yo encuentro una posición para fabricar la pieza sin soporte, es mejor, es lo ideal. Y a veces incluso puedo hacer algún ángulo de 45 hasta 50 grados, digamos, ¿no? 90 sería plano, pero 45, 50 grados, o sea, un poco más de 45, sin soporte y se puede imprimir bien. Ya puedo imprimir un arco, sin soporte se puede imprimir bien. Ahora, puedo hacer una tirada horizontal de hasta 2 centímetros y también sin soporte y anda bien. Tengo que hacer soporte, tiene que ser realmente donde no haya otra forma de fabricar, ¿no? Ahora, hay montones de soportes distintos, ya vamos a ver un poco más en detalle, pero hay soportes tipo tabique, tipo zigzag, tipo balsa, tipo árbol. Hay muchísimos tipos de soporte distintos y no hay una receta de que siempre ande mejor un soporte que otro, sino hay que ir buscando la vuelta de acuerdo a la forma de la pieza que estamos por imprimir. Pero bueno, entendamos el cura. Entonces en el cura yo abro un objeto, que en realidad es un modelo en 3D, defino parámetros, que ya vamos a ver cuáles son un montón, nosotros vamos a ver los más importantes, segmento, y una vez que segmento, tengo disponible la vista previa. En la vista previa puedo mirar un poquito incluso cómo es el proceso de fabricación capita por capita. Yo tengo acá para colorear, puedo ponerle que coloree por tipo de línea o por velocidades, por ejemplo, son distintas colores que va a generar de acuerdo a las características de lo que estoy imprimiendo. En general, a mí la vista que me resulta más simple para entenderlo es por tipo de línea. Una vez que yo tengo generado el archivo, lo puedo enviar a la impresora e imprimirlo. Ahora vamos a ver un poco cuáles son los parámetros más importantes de configuración de esto. A ver, hago 2 minutitos de pausa y seguimos. La piedra que pregunta si a veces, la pieza que yo tengo acá no es de pelea. Pelea es el plástico más usual. El plástico más usual es pelea.
Aquí estoy nuevamente. El tema es la generación de la pieza. Entonces, abro un modelo en 3 dimensiones y voy a configurar un montón de parámetros y voy a obtener un archivo G-code. El archivo G-code lo grabo en una tarjeta de memoria y es lo que llevo a la impresora para fabricar la pieza. Ese proceso de configuración es parte de lo que todavía es artesanal, porque todavía hay muchas decisiones que tomamos ahí en el camino. Porque eso es lo que determina a veces la probabilidad de éxito de la impresión y también lo que determina la velocidad y la calidad final. Porque yo cuando configuro, puedo configurar que haga capas más altas, entonces menos cantidad de capas, cada capa más rápida, entonces la pieza final va a ser más rápida, pero con menor calidad. O puedo ponerle muchos soportes, con lo cual aseguro que la impresión se va a hacer bien, pero después me va a generar bastante esfuerzo de retirar los soportes. O puedo hacer una cosa más arriesgada, con menor cantidad de soportes, que capaz que voy a tener mejor calidad y menos trabajo de postprocesamiento, pero con el riesgo de que tal vez alguna parte no se pueda imprimir bien y que se quede la impresora a la mitad. Entonces, cuanto más soporte pongo, es más segura la impresión, más riesgoso es cuando pongo pocos soportes, pero cuanto pongo más soportes, más trabajo voy a tener que hacer cuando termine de imprimir para retirar los soportes, y también el soporte me va a generar esa improlijidad en los puntos de unión. Entonces, bueno, es esa relación donde normalmente está confiabilidad versus tiempo. Cuanto más confiable, menos tiempo, o sea, cuanto más confiable, más larga la impresión. Y también calidad contra tiempo. Cuanto mejor calidad, más lento. Entonces, si yo quiero una cosa rápida y confiable, no, difícil. Confiable y lenta. Si quiero rápida y, digamos, y de buena calidad, difícil. O es con buena calidad. Entonces, normalmente ahí es un viable. ¿Y cuál es la óptima? Depende para cada caso, cuál es la más conveniente. Muchas veces hay que probar y después, en base al resultado, tenemos que recalcular y tomar otra decisión, ¿no? Esto todavía es un poco artesanal, o sea, todavía la calidad de impresión depende de los parámetros o la expertise de la persona que hizo la configuración del programa. Esto sería una locura pensar en que una impresora de tinta, por ejemplo, la calidad de la hoja impresa va a depender de la expertise del operador. Nosotros esperamos que la impresora de tinta salga bien. A ver, me está tocando la puerta un momentito.
Sí, disculpe que estaba gente acá tocando la puerta y no podía dejar de atender. Bueno, entonces, el tema de impresión, dijimos, la relación de calidad versus velocidad va a estar siempre presente. Va a estar siempre presente. Y no es igual que una impresora de papel. Una impresora de papel, uno escribe un documento Word, manda a imprimir y no tiene que tomar ninguna decisión de impresión. Acá hay que analizar un poco las cosas porque hay muchas decisiones que tomamos en el Cura que los que van a hacer la calidad del resultado final va a depender de esas pequeñas decisiones que tomamos. No hay que volverse tampoco hiperobsesivo con entender todos los parámetros del Cura. ¿Por qué? Y porque son muchos, son 300 y pico de parámetros, y van apareciendo nuevos parámetros a cada rato. Entonces, hay que concentrarnos en los parámetros más significativos. Y eventualmente, cuando hay un problema, recién ir a investigar a ver qué parámetros puedo encontrar. En el Cura, nosotros tenemos varias, digamos, niveles de detalle de parámetros. En el Cura, nosotros en el Cura tenemos una vista de los parámetros y acá podemos elegir cómo queremos ver. Si queremos ver una visibilidad de parámetros básicos, ahí nos va a abrir en cada categoría los parámetros más importantes. Para calidad, únicamente altura de capa, paredes, grosor de las paredes, recuento de línea, superior e inferior. O sea, para cada una de estas categorías nos va a abrir algunas selecciones, no todas, las más importantes. Si en cambio ponemos en modo avanzado, ahí van a empezar a aparecer muchos más parámetros. Entonces, en calidad, en el modo básico, aparecieron solo parámetros. En el modo avanzado, aparecen estos, no sé, 10 parámetros. Y después todavía tenemos un modo experto, donde aparecen más parámetros todavía. Y si queremos, todavía tenemos un modo donde aparecen todos los parámetros all, que es todavía más cantidad de parámetros. Volvernos especialistas en saber cómo influye cada uno de todos estos parámetros de la impresión es mucho más allá de la necesidad y mucho más allá del alcance de este curso. Vamos a intentar ver, a ver, cuáles son las capas superiores del forro, grosor inferior, grosor superior, capas superiores, grosor inferior, capas inferiores iniciales, patrón superior e inferior, patrón inferior de la capa inicial, orden monotónica de la superficie inferior, direcciones de la línea de superficie inferior, sin forro o hueco en Z. O sea, un montón de parámetros que a veces son cosas sutiles, que en realidad no necesito verlo en todas esas cosas. Yo me debería conformar a veces con una selección más simple y debería funcionar. Y recién cuando tengo algún inconveniente, voy a abrir más parámetros. ¿Tá? Entonces, nosotros vamos a ver, si, cuando no están visibles los parámetros, ¿la impresión sale peor? No. Cuando no están visibles los parámetros no visibles, la máquina automáticamente los pone con el valor predeterminado, con el valor normal. Y que normalmente el valor normal anda bien. Ahora, a veces hace falta hacer un cambio en un parámetro porque la pieza tiene una forma extraña, porque hay algún problema con un material que estemos usando, porque hay una característica que hace que tenga que retocar un parámetro. Pero no quiere decir que siempre tengo que ponerme, antes de imprimir, a revisar los 300 parámetros del Cura. No. Normalmente abro los 3 o 4 parámetros más importantes y largo la impresión y ya alcanza. Y recién cuando veo que hay algún riesgo por alguna característica especial que tiene la pieza, me pongo a analizar los parámetros de menor orden o de menor importancia. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los parámetros de mayor importancia? Vamos a verlos ahora. O sea, tengo parámetros de calidad, paredes, superficie. Vamos a ver ahora
los parámetros más importantes. ¿Tá? Aquí en calidad, el parámetro más importante, el primero, altura de capa. Altura de capa es cada cuánto va a hacer la máquina una feta. Cuanto más altas sean las capas, más rápida la impresión, pero menor calidad. En una pieza como esta, que no tiene ninguna diagonal, en realidad no se va a ver tanto los problemas de unas capas altas, porque son todas, si se fijan, proyecciones verticales. Ahora, si yo esta pieza la intentase imprimir en diagonal, o la pieza tuviese alguna parte en diagonal, cuando yo le ponga que genere, si la pieza por algún motivo tuviese una parte así en diagonal, que yo no la puedo poner derecha, porque fuese una pieza más grande que tiene unas partes con una inclinación y otras con otra. Si yo le pongo una altura de capa muy gruesa, 0,5 por ejemplo, que es medio grosera, le pongo gruesa para que se vea, ahí se va a empezar a apreciar el problema de altura de capa en las paredes diagonales. ¿Está? Cuando las paredes son verticales no se nota, porque está una capa arriba de la otra perfectamente coincidente. En cambio, cuando hay diagonales, ahí sí se nota porque se convierte no en una diagonal, sino en una escalerita. Lo mismo ocurre acá. Donde esa diagonal, en lugar de ser una diagonal, es una escalera, donde el alto de los peldaños es justamente la altura de capa. Si yo en lugar de ponerle capa de 0,5 le pongo capa de 0,1, las diagonales van a ser mucho más perfectas. Porque las diagonales van a tener, si bien van a tener peldaños, van a tener mayor cantidad de peldaños, porque cada peldaño, en lugar de ser 0,5, va a ser 0,1. O sea, cuando yo le pongo una altura de capa alta, pierdo definición, sobre todo en las diagonales. Yo acá cuando le puse capas de 0,1, la diagonal sale casi perfecta. Si yo le pongo capa de 0,2, ya empiezo a ver algún tipo de problema de calidad en las diagonales. Si le pongo una capa de 0,4, es mucho más notoria la escalera en las diagonales. Si la pieza presenta algún tipo de parte que haya que construirlo en diagonal. Si la pieza es una pieza como esta que estoy mostrando ahora, donde se puede ubicar sin que haya necesidad de construir diagonales, me puedo dar el lujo de poner capas altas y no voy a tener problema de calidad. Si la pieza es como esta que tiene todas paredes rectas y ninguna en diagonal, directamente podría poner altura de capa de 0,3, 0,4 y no voy a tener problema. Normalmente, la relación óptima entre diámetro de la boquilla y altura de capa es el 80%. Si yo tengo una boquilla de 0,4 milímetros, la capa ideal sería de 0,3 milímetros. La ideal para tener una buena relación calidad-tiempo. Yo podría poner capas de 0,1 con una boquilla de 0,4, sí, pero no sería lo óptimo en relación calidad-tiempo. Para llegar a un valor más optimizado, si yo quiero hacer una cosa de mucha calidad, tendría que poner una boquilla de 0,3 y una capa de 0,2, y tal vez voy a tener mejor velocidad y la misma calidad que con una boquilla de 0,4 y una capa de 0,1. O sea, normalmente hay que ir a buscar una relación cerca del 80% entre alto de capa y diámetro de la boquilla. Normalmente si trabajamos con boquilla de 0,4, una altura de capa inicial linda sería 0,3. ¿No?
vamos a ver las paredes. Las paredes es un concepto que viene arrastrando del hecho de que yo al objeto que quiero imprimir lo puedo haber diseñado con un objeto macizo, como este que está acá, pero a la hora de imprimirlo, yo puedo elegir no construirlo de forma maciza. O sea, el diseño puede haber sido un diseño macizo, pero a la hora de imprimirlo, yo le puedo decir al cura que lo haga como una cáscara exterior maciza y un interior aireado, para que sea más rápido de imprimir, para que se gaste menos material. No es obligatorio, no, pero normalmente las piezas las imprimimos de esa forma, donde en el interior hacemos como esta rejilla que está diseñada aquí. Ahí hay unas capas llenas y después viene rejilla, rejilla y después de vuelta las capas llenas. Ahí en este cilindro también aparecen unas paredes macizas, una cáscara y un interior como una rejilla, como unos tabiques. Y después, antes de finalizar, unas tapitas para sellar y después de vuelta el interior. Entonces, esto de imprimir la pieza con un relleno aireado y una cáscara es para hacerlo más rápido, para gastar menos material y total no se nota, ¿no? Entonces, si yo voy a usar un relleno acá en este siguiente parámetro, hay, digamos, 3 lugares donde configuro esto. Lo configuro en las paredes, lo configuro en el superior e inferior y en el relleno. Si yo voy a usar un relleno de 100%, no tiene sentido todas las otras cosas, porque la pieza va a salir maciza. Si yo voy a usar un relleno de 100%, más allá del cambio de color, es todo macizo. No hay historia. ¿Tá? Ahora, si yo en el interior no le voy a poner un relleno al 100%, sino le voy a poner un relleno del 20%, o sea, el 80% de aire, ahí sí empiezan a jugar los otros parámetros de la cantidad de paredes laterales, la cantidad de capas superiores e inferiores, para distinguir lo que va a ser el relleno de lo que va a ser la cáscara. La cáscara está compuesta por, en este caso, una pared roja y una pared verde. ¿Tá? Está compuesta por 2 pasadas. Si cada pasada era de 0,4 milímetros, está con 0,8 milímetros. Si yo le pongo 4 pasadas, le pongo que segmente, ahora va a ser una cáscara más gruesa. Una pared roja y 3 verdes, y después recién empieza el relleno interior. ¿Tá? Entonces la cantidad de pasadas de recuento de líneas de pared o el grosor de líneas de pared son parámetros que me permiten definir cuán dura o cuán gruesa va a ser la cáscara lateral. Distinto es las paredes superiores e inferiores, que son cuántas capas rellenas 100% va a haber abajo antes que empiece la parte aireada. En este caso, ahí sería capa 1, capa 2, capa 3 viene 100% relleno, capa 4 100% relleno, capa 5, o sea, van 3, y ahí en la cuarta línea empieza la aireada. O sea, si yo le pongo, o sea, van 3 líneas, 3 capas abajo 100% rellena. Si yo le pongo una capa abajo 100% rellena, va a ser una sola capa rellena de cáscara, y después empiezan la parte del relleno. Ahí va la capa rellena y después la otra. No, las superiores, disculpen. Las inferiores son estas que están acá. Ahí está la capa rellena y después ya aireada. Entonces,
El parámetro de cantidad de capas superiores e inferiores 100% rellena me dice cuánto va a ser la cáscara superior y la cáscara inferior. El parámetro de recuento de líneas de pared me dice cómo va a cáscara. ¿Qué valor conviene ponerle? Y conviene ponerle por lo menos 2. ¿Por qué le ponemos por lo menos 2? Pues si le pongo una y si hay un pequeño agujerito porque no se rellenó bien una capa, se va a ver el interior. En cambio, si ya hay 2, es mucho más difícil que coincidan 2 imperfecciones. Y a veces ponemos más de 2, sí. A veces ponemos más de 2, pero normalmente con 2 debería alcanzar. El relleno. El relleno me dice qué porcentaje de material va a haber en el interior y qué porcentaje de aire. ¿Por qué le hacemos relleno con aire? Para que sea más rápido de imprimir, para que sea más barato. ¿Por qué no le pongo un relleno muy bajito o del 0%? Porque si le pongo un relleno del 0%, después voy a tener problemas constructivos. Si yo le puedo poner, por ejemplo, relleno ahí de 0%, no me lo está tomando. Un relleno del 1%, que sería casi nada. Vamos a ver si lo tomo. Ahí hace esa pequeña cruz. Un relleno con muy poquito porcentaje termina siendo eso, unos pequeños tabiques y después todo el resto aire. ¿Cuál es el problema de eso? Cuando vaya a hacer la tapa superior de esta cuestión que está muy aireada, seguramente la tapa superior va a tener ciertas ondulaciones porque va a estar soportada en esa cruz y después va a tener muchos lugares donde queda colgando en el aire. Entonces, si le pongo muy poco porcentaje de relleno, aparte de tener una pieza que va a tener poca resistencia mecánica, puedo tener imperfecciones en las capas superiores por el efecto de que tiene pocos tabiques de apoyo. En cambio, si yo a esto le pongo un relleno del, no sé, del 20%, seguramente ya tengo muchos más cercanos los tabiques de apoyo y entonces la irregularidad que pueda haber en la capa superior es mucho menor. Porque si bien se puede llegar a notar un poquito ese patrón de relleno arriba, pero ya va a ser muy poquito porque van a estar mucho más cercanos. Y si le llego a poner un 30% de relleno, ya la cercanía de las capas va a ser, de las tabiques va a ser muy notoria, y entonces realmente va a mejorar mucho la calidad superior. Con un 30% de relleno ya logro un dibujo de este tipo, donde las líneas están muy cerquitas una de otra. Entonces, la parte superior va a copiar esto con mucha mayor fidelidad. Entonces, un valor de relleno bastante razonable ya del 30%. Un valor de relleno del 20, del 15, del 10 puede ser, pero es posible que tenga alguna imperfección en la capa superior, que a veces se puede resolver poniéndole 3 capas digamos, superiores y laterales firmes, 100%, y poner un relleno del 5%. ¿No? Entonces, con la mayor cantidad de capas laterales y superiores, se disimula ese defecto de relleno. Si quiero una pieza muy dura, podría poner relleno 100%. Pero cuando le pongo relleno 100%, también tengo el riesgo de que si sobra material por algún problema, ese material no tiene hacia dónde ir y queda como imperfección exterior. En cambio, si le pongo un relleno del 90%, me guardo un 10% de aire en pedacitos de aire entre las capas, que hace que pueda absorber ese exceso de material si lo hubiera. Entonces, un relleno del 100% no es lo ideal, porque me deja mucho más expuesto a problemas de sobre-extrusión, de exceso de material. En cambio, con un relleno del 90%, en la práctica es casi lo mismo que el 100%, pero me da la posibilidad de tener ese 10% de aire para atajar un exceso de material.
En material. En material definimos la temperatura de impresión. O sea, en material hay materiales que son brillosos, hay materiales que son flexibles, hay materiales de distintos tipos, pero en realidad lo que nos interesa es a qué temperatura se derrite. Tenemos que tener en cuenta que acá la impresión se da con el material en un estado pastoso, no con un estado líquido. Si el estado está líquido, se chorrea, no sirve. Porque necesitaría un encofrado. Acá el material va a salir y tiene que quedar donde sale, y tiene que salir casi duro para que salga y quede ahí firme, fijo, lindo. Si está con exceso de temperatura, el material va a chorrear y se va, digamos, a caer al suelo y va a derramarse y no va a permitir que se generen piezas con una buena calidad, una buena terminación. ¿Qué temperatura de impresión vamos a usar? Depende del material. También hay alguna dependencia, pero menor, de la velocidad de impresión. Cuando más rápido quiero imprimir, menos tiempo de contacto va a tener el material con la boquilla, más temperatura va a tener que tener la boquilla. Cuanto más lento pueda imprimir, más tiempo de contacto va a haber y puedo bajar la temperatura. Se va a obtener con las temperaturas más bajas posibles, la mejor calidad. En la medida que vaya aumentando la temperatura, voy a tener calidad un poquito inferior, aristas menos marcadas, con alguna formita un poco, digamos, doblada, disuelta en el exterior, pero tal vez con mayor rigidez. La mayor resistencia se da a veces con mayor temperatura. ¿Qué temperatura podemos usar? Bueno, si estamos trabajando con PLA, 210 grados, 215, sería una temperatura tirando alta. Si estamos trabajando con PLA, ¿qué temperatura mínima podemos imprimir para mejor calidad? Tal vez 200 grados, 195, 190 grados, sería una temperatura mínima de calidad óptima. Con PLA. La placa de impresión es la base de impresión, la cama. La placa de impresión es la cama, es la base que voy a usar para imprimir. Esta cama, que a veces es de goma, a veces es de vidrio. Esta cama, la de goma es muy bonita, pero no es la más recomendable, porque muchas veces la goma se termina deteriorando. La de goma, hay algunos que son fanáticos de las camas de goma, pero de vez en cuando hay que cambiarlas. En cambio, las de vidrio son mucho más simples de usar, se deterioran mucho menos, y cuando se deterioran es mucho más fácil cambiarlas, porque normalmente vamos a una vidriería común y compramos un vidrio de 2 milímetros, 2 milímetros y medio, y lo podemos cambiar. Ahora están viniendo también para las de goma unas bases que son con una calcomanía, que se despega y se pega y se puede recambiar la base de goma con bastante más facilidad que antes. ¿A qué temperatura ponemos la base de impresión? Y depende. Cuando trabajamos con ABS, calentamos la base de impresión para que pegue. El ABS es un material muy complicado para imprimir, porque no se pegue, no se adhiere, porque es un material que está diseñado para las inyectoras de plástico, donde tengo dos moldes, inyecto plástico caliente por un orificio, y se llena todo ese molde de plástico, se espera que se enfríe un poquito y se separa. Y entonces sale la pieza totalmente formada por digamos, los moldes, pero en caliente. Cuando trabajamos con materiales como ese ABS en la impresión 3D, el problema que tenemos es que no se adhiere a la cama. Es un material que está pensado para que no se adhiera a los moldes cuando se sacan, y entonces es como aceitoso, no pega. Cuando empezamos a imprimir en la cama, a veces se despega o se empieza a pegar bien, pero cuando la pieza llega a una cierta altura, 5 centímetros, 10 centímetros, es como que se encoge un poquito de arriba, se separa de abajo y se despega. Entonces es muy común cuando trabajamos con ABS que se nos despegue la pieza. Y cuando se despega la pieza no puedo seguir imprimiendo. Entonces, la solución es calentar la cama. Si yo caliento la cama
la base de impresión a una temperatura alta, 110 grados, eso hace que el ABS se adhiera y no se despega. Entonces, cuando usamos ABS, calentamos la cama sí o sí para que la pieza se pegue. Cuando trabajo con PLA, el PLA es un material mucho más noble, no necesita ese calentamiento para adherirse. Pero el PLA a veces es un material que se adhiere demasiado a la base de impresión y a veces, por más que lo enfrío, por más que intento hacer un cambio de temperatura para que se despegue solo, no se despega y tengo que hacer mucha fuerza y se me puede romper la pieza cuando estoy uniendo el PLA con la pieza que estoy sacando. Entonces, ¿qué soluciones hay? Bueno, a veces caliento un poco la cama, no para que pegue mejor el PLA, sino para que después de imprimir yo lo pueda enfriar y ese golpe térmico hace que se contraiga un poquito y se despega solo. Entonces, cuando trabajo con ABS, caliento la cama para que se pegue. Cuando trabajo con PLA, caliento la cama para que se pueda despegar la pieza y unir fácilmente después de imprimir. Y esto hace que normalmente a la gente le cueste trabajar con la cama fría. Cuando tenemos cama caliente, que la mayoría de las camas lo tienen, de las impresoras tienen cama caliente, te conviene trabajar con PLA 60 grados la cama y con ABS 90 o 100 grados. Bueno, entonces tenemos dos temperaturas, la temperatura del filamento y la temperatura de la cama. Temperatura del filamento con ABS 230 a 240 grados, con PLA 190, 215 o 220, de acuerdo al tipo de material, y con algún material extraño, como por ejemplo un nylon, que bueno, normalmente trabajamos con 240 grados. Cuando trabajamos con material flexible hay que ser mucho más preciso en la temperatura, porque el material flexible no tiene una banda muy grande de temperatura en la cual está en estado pastoso. Enseguida pasa al estado líquido. Entonces a veces tenemos que jugar para encontrar el punto exacto al material de acuerdo a nuestra impresora. Gustavo, ¿Sí? ¿puedo mostrarte una impresión que hice ahora y para ver? Sí, por supuesto. Totalmente. Cualquier duda que tengan, eso es lo más rico de este curso. Muestren videos, muestren fotos, sáquense las dudas porque para eso estamos. Bueno, ¿me permitís compartir pantalla? Así Sí, sí. Ahí te muestro. Bueno, esta es es como, sí, como un Groot de maceta. Y ahí Ajá. en la parte de atrás me salió esa línea en todo la figura. Bueno, y ese es el soporte, lo que tiene ahí abajo. Y después hay otras cosas que, acá por ejemplo, que es una de las piernas, Sí. que ahí bueno, esta es la parte de abajo, ahí no sé, hay como un espacio y al final por despegar todo el soporte, se me terminó quebrando. Las dos piernas en realidad, ahí te muestro. Ahí está la otra. ¿Ves? O sea, esta parte la parte de arriba salió muy bien, solo la línea esa que tiene atrás, vertical, pero acá en la Sí. parte de las piernas, ves que tiene como esas imperfecciones, como aire. Sí, eso como aire podría ser una falta de extrusión, eso que hablábamos de tal vez el filamento que no sea el diámetro adecuado, tal vez hay que ponerle un 105% de extrusión para que compense esa falta de material. O sea, eso de esa falta de aire o esas líneas que quedaron un poco, digamos, como no rellenas,
se podrían llegar a compensar. Sí, bueno, yo había hecho lo que vos me dijiste, le Aumentaste la bajé el temperatura un poquito. flujo, bajé Sí, un poco el flujo al le subiste el 96%, le subí la temperatura a 215, y bueno, iba haciendo esto y después cuando le bajé la velocidad al 90%, ahí comenzó a hacer esta parte, la parte de arriba, que creo que ha sido lo que mejor ha hecho. Pero sí, por momentos escuchaba que hacía como un golpecito, como de tirón, puede ser, mientras estaba Sí. imprimiendo. Pero esa línea no sé a qué se debe, porque Esa línea a veces es una costura, digamos, lógica del programa. O sea, no digo que esté bien, pero es a veces el programa, por ejemplo aquí cuando yo lo tengo, a ver, a ver, a ver. El programa este, por ejemplo, este cilindro, el que tengo acá, ves que acá tiene como esta liñita blanca, sí, esa liñita blanca y esta que está acá en la esquina, eso es donde va a terminar una capa, sube y donde va a terminar la capa siguiente. O sea, es el punto donde terminan las capas y tiene que subir. No debería dejar tan notoria la imperfección como el que te mostraste vos ahí. Eso tal vez está porque exceso de temperatura o falta de temperatura, habría que probarlo. Pero la liñita esa, lo más probable es que sea la costura, la unión entre, digamos, el final de las capas y el inicio del siguiente. sí, Eso sí, creo que sí. hay algún parámetro para esconderla dentro de los parámetros de los que no son muy usados. Creo que sí, que es eso, porque es como que todo tiene la misma, o sea, de principio a fin, tiene esa línea. Claro. Aquí hay distancias para el exterior antes que los interiores. Esto de posición de la costura en Z, la costura es esto que estamos viendo. Estoy viendo a ver si es que puedo poner un parámetro de estos de la costura en Z, de cambiarla. Y esos golpecitos que hace, o no sé si es que, no creo que patine el Los extrusor. golpecitos, los golpecitos, ese clac, clac, clac que hace, Sí, normalmente es por un problema de que no sale el filamento con la fluidez que tiene que salir. ¿Por qué no sale? Bueno, hay que tratar de encontrar la causa. Puede no estar saliendo porque el teflón que va dentro de la boquilla, dentro de la boquilla no, sino dentro del hotén, el teflón que está aquí no esté llegando bien abajo, sino que esté puestita penitas y haya un espacio abajo de aire. Entonces ahí el filamento llega, se encuentra con una capa, con un lugar más grande y ahí puede obstruirse. Puede ser que sea un problema de el diámetro del filamento que haya venido, que haya venido un diámetro más grande, y entonces haya un exceso de material, y si bien sale fluidamente, al sobrar material, choca contra lo que ya está impreso o contra la base
y entonces eso hace clac. Si el clac es solamente en la primera capa, puede ser que tengamos mal regulada la cama y que inicialmente esté muy cerca de estacionar clac. Si el clac es una cosa que se da únicamente en alguna parte de la pieza, por ahí hay que buscar el diseño, a veces puede haber un diseño equivocado. Y si el clac se da con un tipo de material dado, capaz que estoy usando un material de un fabricante o de una color o de una partida que requiere más temperatura. A veces algunas partidas a mí me han venido el año pasado, sobre todo de algunos materiales de Printalot blanco, que había que imprimirlo a 215, 220, porque si no, no había forma. Hacía clac. Pero vos le ponías la temperatura a 220 y andaba perfecto. Entonces, ahora hay otro material que yo le pongo en 220 y ya se me disuelve todo. Entonces, ahora, cuando hace clac, síntoma de que está obstruido de alguna manera. ¿Puede ocurrir también que haya un error en el extrusor? Sí, a veces la patita esta, este gatillo, la patita esta que es como una L, se raja en el medio cuando uno hace una mala fuerza. Si yo a esta la muevo para arriba y para abajo, le hago una mala fuerza, la puedo quebrar la patita que es de plástico. ¿Cómo detecto si es que es el problema? Bueno, lo que debería hacer es probar de quitarle el teflón al extrusor y empujar con la mano el filamento. Con la mano haciendo un poquito de fuerza, pero poco, tiene que salir fácilmente. Si yo empujo así con la mano haciendo un poquito de fuerza y sale, bueno, tengo que buscar por el lado del que empuja. Pero si me cuesta, si tengo que hacer un poquito de fuerza, el problema está en que no fácilmente, en que no sale fácilmente. Entonces ahí probaría un poquito a la altura de la primera capa, un poquito de temperatura, probaría disminuir un poquito el flujo, porque capaz que todo está bien y el único inconveniente es que hay un exceso de material. Entonces hay un exceso de material, el material no tiene para dónde ir, intenta salir por la boquilla, se encuentra con que abajo hay otro material que obstruye la salida y se tapa. Entonces, ¿cómo verifico? Bueno, abajo el flujo de 100% al 95%, bajo la suba de 200 grados, 205, 210. Si ya estoy en 210, si ya estoy en 215, la dejo ahí. Para ver si es que la otra cosa que podría hacer es el diseño. Pruebo con otros diseños. Y trato de ir, a ver, ¿cuándo empezó a hacer este ruido? Si antes cuando imprimía otra cosa no hacía el ruido, bueno, pruebo a ver si sigo sin tener el ruido con la impresión anterior. Porque a veces yo creo que es la impresión, porque antes no hacía ruido, pero pongo la impresión anterior y también empieza a hacer ruido, entonces ya es un problema mecánico. Entonces, hay que, digamos, ir posibilidades hasta que encontramos cuál es el problema. Pero normalmente, no es el problema, sino síntoma. ¿Síntoma de qué? De que hay un problema con la salida del extrusor. No con la entrada ni con el extrusor, sino con la salida. ¿Qué conviene hacer? Un cambio por vez. Porque también si me pongo a cambiar 20 cosas juntas, después ya no sé ni qué es lo que cambié. Entonces, pruebo con temperatura, si no es, por velocidad anterior, o sea, ir haciendo un cambio hasta que identificamos qué variable es la que está influyendo. Que haga, no sé, 10 tags en una hora, no pasa nada. Pero si está que no sea algo que muerda tanto que nunca se pueda salir, sino está pensado como un embrague, para que si hay un exceso de esfuerzo, sea eso lo que libera. El extrusor incluso tiene que morder el filamento. Porque algunos me dicen, no, muerde mucho. No, cuando yo saco el filamento después que pasó por el engranaje del extrusor,
se tendrían que ver las marquitas, como unos dientes que están mordiditos. Si no se ven, es porque está muy flojo el resortecito que tiene el extrusor. El extrusor también debería permitir, como te digo, que yo lo aflojo con la mano y lo muevo con la otra el filamento y debería moverlo suavemente. A veces, cuando está muy cerca la primera capa, el filamento empuja, no sale y sube por el extrusor y ahí se tapa. O sea, cuando está muy junta la primera capa, intenta salir el filamento por el hot end y no puede porque está muy cerca de la base. Entonces el filamento que sobra sube por el mismo conducto entre el filamento que va entrando y el tubito de teflón y claro, sube, está todo bien, hasta que llega un momento donde se enfría un poquito y ahí se endurece y se tapa. Bueno, ya estamos en horario, así que les dejo, chicos. Nos vemos la clase que viene. Nos vemos, Gustavo. Chau, chau.